Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a la sesión 33 del área de comunicación. El nombre de nuestra sesión es La mujer en el mundo de las letras, la desigualdad y la violencia. Nuestro propósito para el día de hoy es, leeremos y reflexionaremos sobre la lucha de las mujeres escritoras que impulsaron acciones para acceder a la educación igualitaria. A continuación, quiero compartir con ustedes el siguiente video. Yo sí creo que hay falta de reconocimiento y por supuesto invisibilidad en el mundo de las letras para las mujeres en América Latina. Las mujeres han escrito por siglos, o sea, han escrito desde que realmente tenemos existencia común como pueblos mestizos. Y ya en el siglo XIX las mujeres se incorporan definitivamente cada vez más a la literatura. La segunda mitad del siglo XIX podemos hablar de un grupo de mujeres que interactúa entre ellas y que produce diferentes géneros literarios. Tenemos ensayos, o sea, tenemos aportes intelectuales, tenemos participación de las mujeres en las discusiones intelectuales del continente. Por ejemplo, Juana Manso, una mujer argentina que trabaja al lado de Sarmiento en las cuestiones de la reivindicación educativa. Y por supuesto a lo largo del siglo XX se inicia quizás la escritura ensayística con Victoria Ocampo y llega por supuesto hasta nuestros días. Sin embargo, esto se sigue silenciando, es la verdad, porque hay todo un proceso de invisibilización, porque a las mujeres no se les reconoce aún el espacio y el lugar que merecen en el mundo de las letras. Y lo que se constituye en cada país como literatura canónica, es decir, aquella que se estudia en la escuela, aquella que se estudia en los ámbitos de los colegios, de los bachilleratos, de la universidad, esa en su mayoría es excluyente de las figuras femeninas. Supuestamente se ha alegado durante mucho tiempo un problema de calidad estética, pero eso está demostrado que no se trata de eso, se trata de una problemática de género. Indiscutiblemente en el mundo actual, en el siglo XXI, tenemos ya una profusión de escrituras mujeres, pero los críticos siguen silenciando la escritura femenina. No se estudia, no se hacen ensayos, no se hacen foros alrededor de estas obras de las mujeres. La lucha femenina por hacerse un espacio y por sobre todo hacer visible y hacer audible ese espacio está vigente absolutamente. Yo creo que la categoría de género ha dado herramientas para ampliar el debate, para ampliar la discusión y ha ayudado a iluminar algunos aspectos, concretamente por ejemplo en el campo de la escritura. En el campo de la escritura, la categoría de género introduce un debate que está todavía abierto, pero que hasta hace 50 años no se producía. Es el debate sobre si hay una específica escritura femenina frente a una específica escritura masculina. Eso está abierto porque hay los partidarios del sí, los partidarios del no, quienes afirman que por ser mujer no se escribe distinto, quienes afirman que sí hay un tipo de escritura femenina y un tipo de escritura masculina, pero que eso es independiente del género de quien la practique, y que hay hombres como Flaubert, por ejemplo, que tiene una escritura femenina en algunos de sus obras, y mujeres como Margarita Yourcenar, que tiene escritura masculina en algunas de sus obras. Entonces, por un lado abierto ese debate que ha enriquecido a las letras y que además se ha transmutado y se ha transversalizado hacia el mundo de la lectura. Entonces también allí interviene en el sentido de, bueno, se lee como mujer, se lee como hombre, qué significa leer como mujer, y todo el universo de la deconstrucción está atravesado por esta perspectiva que ha enriquecido mucho los estudios de la recepción y de la locura.
y de la lectura, perdón. Por otro lado, la categoría de género nos ha ayudado a visualizar, simplemente a rastrear, a tratar de rastrear y de conocer mejor la historia de las letras femeninas, porque uno de los problemas que tiene la invisibilización y que tiene el no reconocimiento de la literatura de las mujeres es que se nos dificulta y se nos entorpece la construcción de una tradición femenina que nos sirva de espejo, de fuente para beber, de pozo. Y entonces, al atravesar los estudios literarios por la categoría de género, hemos podido desarrollar una recuperación de lo que podríamos llamar el canon femenino, de las escrituras femeninas, que va digamos, a proyectarse en un enriquecimiento de la apropiación literaria de lo que ha habido a lo largo de estos siglos en el continente. Muy bien, hemos escuchado el video, hemos observado, entonces ahora vamos a responder a 2 preguntas. ¿Te has preguntado en algún momento qué nos revelan las mujeres que se han dedicado a escribir? A ver, ¿quién de ustedes me puede contestar? Bueno, las mujeres que se han dedicado a escribir lo han hecho teniendo en cuenta que por medio de las letras ellos pueden expresar y reclamar a la vez un derecho que es importante, como es el acceso a la educación. Así es. Muy bien, Víctor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Crees que la literatura escrita por mujeres representa un aporte para su reconocimiento, valoración e identidad? ¿Por qué? Yo creo que sí representa un gran aporte y nuestro reconocimiento por su identidad de mujer, ¿no? De mujer quiere sobresalir e igualarse a los varones, ¿no? Así es. Muy bien, ahora vamos a continuar, vamos a dar inicio a nuestra lectura. La lectura que vamos a trabajar hoy día es la lucha de las mujeres por la educación. Para desarrollar esta lectura, ustedes saben que tenemos que desarrollar las estrategias de comprensión lectora, las preguntas de antes, durante y después. ¿Ya? Para responder las preguntas de antes, ustedes saben que solo tenemos que observar estas imágenes que tenemos acá, es parte de la lectura. Tenemos ahí las imágenes, ya vayan pensando, haciendo idea quiénes serán. Luego tenemos el título, la lucha de las mujeres por la educación. Y tenemos este subtítulo, las ilustradas de la República. Muy bien, entonces ahora regresamos y vamos a responder a la pregunta número 1. ¿Qué se puede inferir del título de la lectura? Yo puedo participar. A ver, Wilmar. Bueno, que las mujeres del pasado lucharon para poder recibir el derecho a la educación contra una sociedad que no compartía sus ideales, Miss. Así es, muy bien, Wilmar. A ver, la pregunta 2, ¿quién de ustedes se anima? ¿Por qué el texto incluye el subtítulo Las Ilustradas de la República? Yo, por favor, ¿puedo participar? A ver, Víctor. El subtítulo sobre las Ilustradas de la República hace referencia, pues, a aquellas mujeres que de una u otra forma tuvieron el acceso, digamos, a ser instruidas, educadas, ¿no? Como usted está mostrando, por ejemplo, en la imagen a 2 escritoras de renombre de aquella época de nuestra república, como es el caso de Clorinda Mato de Turner y de Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Y cuál es el propósito del autor? ¿Qué es lo que quiere el autor con esta lectura que nos ha brindado? Miss, ¿puedo participar? Claro, Sergio, adelante. Miss, yo levanté primero la mano, Miss.
Ya, me dice, doy el pase a Víctor. A ver, Víctor. Ya, gracias a compañero Sergio. Bueno, el propósito en sí del autor en esta lectura es darnos a conocer el trabajo, el duro trabajo que tuvo la mujer de aquella época, ¿no? De hacer respetar también sus derechos, de que sea incluida dentro de la sociedad, que no solamente sus labores sean de labores domésticas, sino también cumplir, más que todo, roles importantes dentro de la sociedad peruana. Muy bien. ¿Y quién escribió este texto? A ver qué nos dice Martita, Wilmar, Denis. Miss, en este caso, es adaptado del Ministerio de Educación, del Minedo, en el año de 2016, justo en el área de comunicación 5, ¿no? Texto escolar. Lima, Perú, editorial SM SAC. Sí, así es, Wilmar. Cuando trabajábamos en forma presencial, ustedes podían trabajar con los textos escolares, ¿no? Lastimosamente ahora estamos atravesando por la pandemia, entonces el ministerio está tomando estas lecturas, lo está considerando. Muy bien, vamos a pasar a hacer la lectura. Les invito, voy a leer el primer párrafo y luego continúa Martita. A ver, la lucha de las mujeres por la educación. El último tercio del siglo XIX constituye en el Perú un intenso periodo signado por la conciencia de ideólogos y políticos respecto de nuestra realidad social e histórica. En este espacio que se conforman los discursos de identidad nacional y la educación, se convirtió en un tema prioritario en aras de la igualdad intelectual. Fueron importantes los clubes literarios organizados por mujeres porque constituyeron un espacio. El tránsito entre lo privado y lo público, entre el lugar asignado a las mujeres y el espacio de los demás ciudadanos. Aquí las mujeres pudieron conversar sobre asuntos alejados de la vida doméstica. Un gran cambio en la mentalidad de la época. Otro hecho relevante fue el acceso a la lectura, ¿no? Supervisada por la iglesia, la mujer que fue supervisada por la iglesia y el esposo. A ver, Martita, continúa. Ya, Miss. En el cambio de mentalidad de una sociedad que seguía viviendo bajo los principios y criterios del periodo colonial, fue importante la presentación de Manuel González Prada sobre cuestiones relativas a la educación. En el rol de la Iglesia, la marginación de los indios y la inferioridad de condiciones de la mujer. Para salvar a la sociedad peruana, es necesario sanear la política, darle un sentido moral y de coherencia para salvar a las mujeres, sometidas al oscurantismo, a la vanidad y a la falta de conocimiento. En su conferencia, las esclavas de la Iglesia responsabilizó a la región católica de mantener a la mujer apartada del conocimiento, estableciendo una comparación con las mujeres que en otras naciones brillan por su ilustración porque han tenido acceso a la educación. Equipara la educación de la mujer con la ansiada libertad del esclavo en la conquista de una educación que le permita ser persona y ciudadana. Solo entonces podrá luchar contra la sujeción canónica y el ordenamiento jurídico que la equipara a los niños y a los locos, la condena a la indisolubilidad del matrimonio y a la tiranía del hombre. Muy bien. A ver, vamos a continuar. A ver, Víctor, si puedes hacer esta lectura, Las Ilustradas de la República. ¿Cómo no, maestra? Las Ilustradas de la República. 2 escritoras irrumpen en este periodo. Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. En su lucha por el derecho a la educación de las mujeres, se enfrentaron al pensamiento conservador. En ese sentido, contradecían a Ricardo Palma,
uno de los escritores más famosos del siglo XIX, para quien el heroísmo era inconcebible en las mujeres. Por ello, consideraba a Manuela Sáenz y Francisca Zubiaga mujeres emblemáticas del periodo de la independencia. Una equivocación de la naturaleza porque encarnaban el espíritu y aspiraciones varoniles. También tuvieron que enfrentar el recelo de las mismas mujeres, incluso de las más lúcidas. Teresa González de Fani, que vivió entre los años de 1836 y 1918, cuestionó el carácter discriminador y excluyente de la educación y fundó un colegio para mujeres conocido como Liceo Fani, donde enseñó matemática, gramática, geografía, economía doméstica, historia del Perú y religión. Sin embargo, sostuvo que la aversión de los hombres contra las escritoras se debía a que éstas desatendían el hogar y el cuidado de los hijos. En su artículo, Las literatas, elogia el surgimiento de escritoras mujeres y la apertura de clubes literarios, pero que si la mujer podía descuidar la atención de sus hijos y el gobierno del hogar para dedicarse a la actividad intelectual, razón le sobraría para anatemizar a las literatas, y nosotras seguiríamos las primeras en ponernos de su parte. Connotadas educadoras como Elvira García y García señalaron los obstáculos que existían para acceder a los oficios, naturalmente masculinos, como la literatura y el periodismo, porque podían apartar a las mujeres de los hijos y del hogar. Mientras que Carolina Freire de Jaime, aunque escribió 2 novelas con poco éxito, declaró: nadie más enemiga que yo de una mujer que aspira a ser literata y que hastía al mundo entero con su incansable charla, con la ostentación de sus conocimientos y con el eterno fastidio de sus rebuscadas palabras. En ese clima de hegemonía del discurso masculino, la presencia de Clorinda Mato de Turner, que vivió entre los años de 1854 y 1909, significó un momento decisivo desde una perspectiva de género. Ella asumió una posición de avanzada en el proceso de transformación del país al abandonar el ámbito doméstico para ejercer funciones en el periodismo y la literatura. Denunció el sistema ideológico de los grupos de poder tradicionales, en especial la Iglesia, y afirmó el sentido esencialmente crítico de su narrativa. Mato de Turner aboga en sus novelas por el indio y la mujer y critica duramente la presencia de los malos sacerdotes. Así es, muy bien. Acá está bien claro el texto, ¿no? Clorinda Mato de Turner fue la abanderada, ¿no? Llegó a ser literata y periodista, pero criticada cruelmente por escritores como Ricardo Palma, ¿no? Y otros. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas después de la lectura. ¿De qué trata el texto? A ver. Miss, ¿de qué trata el texto, Miss? Sí. Trata sobre la lucha de la mujer antigua por el derecho a la educación, a pesar de los pensamientos machistas de la época, Miss. Muy bien, exactamente, así es. Siguiente pregunta, ¿cuál es la idea principal en cada párrafo? A ver, en el párrafo 1, ¿quién se anima? Miss, en el párrafo 1, las críticas ideológicas y políticas frente al pensamiento conservacionista en el siglo XIX en el Perú hizo que la identidad nacional y la educación se convirtió en un tema prioritario para las mujeres en aras de la igualdad intelectual, Miss. Así es, muy bien. Ahora vamos a trabajar el párrafo 2. ¿Y cuál será la idea principal en el párrafo 2? Miss, yo quisiera participar.
A ver, Sergio. En ese tiempo los clubes literarios organizados por mujeres permitieron el acceso de la mujer a la lectura y fomentaron el cambio de mentalidad, Miss. Así es. Párrafo 3. ¿Cuál es la idea en el párrafo 3? A ver, Miss, yo quisiera participar. A ver, Víctor, muy bien, Ya. adelante. Bueno, en el párrafo 3 tenemos que citar acá a un escritor como es Manuel González Prada, que él hace, pues, como se dice, nos hace ver, pues, de la situación de la mujer en aquella época, ¿no? Que era privada justamente de las labores que ejercía, pues, ese tiempo, pues, grandes intelectuales de la época, y que solamente la mujer estaba, pues, sometida a las labores netamente domésticas, más no para cumplir algunos oficios de varones dentro de la sociedad. Sí, así los consideraban, que solo podían hacer ese tipo de trabajo doméstico. Muy bien, pasemos al párrafo 4. A ver, ¿cuál será la idea principal en el párrafo 4? A ver, Miss, en el párrafo 4, en esta época, dos escritoras como Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, en su lucha por el derecho a la educación de las mujeres, se enfrentaron al pensamiento machista disfrazado de conservador, Miss. Muy bien, así fue. Ahí lo tenemos en el texto. Muy bien. Párrafo 5. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál será la idea principal en el párrafo 5? Miss, en el párrafo 5 nos hace ver también que hubo una lucha y pelea entre las mujeres e incluso entre las más eruditas y más lúcidas. Así es, correcto. Muy bien. ¿Y cuál será la idea principal del párrafo 6? A ver, ¿quién se anima? En el párrafo 6 surge la figura de Teresa González de Fanning, ¿no? Que ella, pues, cuestionó, pues, el carácter discriminador y excluyente de las mujeres hacia la educación. Y fundó un colegio, ¿no? Para mujeres, donde ella enseñaba, pues, matemática, enseñaba gramática, geografía, economía doméstica, ¿no? Religión, ¿no? Entre otras materias, ¿no? Fue importantísimo el aporte de esta mujer, ¿no? Teresa González de Fanning. Así es, muy bien. Y ahora nos vamos al párrafo 7 para terminar con la lectura. ¿Y cuál será la idea principal en el párrafo 7? Miss, se refiere a la lucha contra el sistema ideológico de los grupos de poder tradicionales, en especial la Iglesia, el cual las quería someter a un oscurantismo. Muy bien, efectivamente, así era. Ahora vamos a compartir la frase célebre de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ella decía, postergar la ilustración de la mujer es retardar la ilustración de la humanidad. Y cuánta razón tenía, ¿no? Ahora tenemos la frase célebre de la otra literata en ensayo, Mercedes Cabello de Carbonera. Educada la mujer, ilustrada su inteligencia, tendréis en ella un néctar poderoso y universal para el progreso y civilización del mundo. Una columna fuerte e inamovible en que cimentar la moral y las virtudes de las generaciones venideras, ¿no? Una columna, dice que a la mujer se le debe de considerar como una columna, ¿no? Ya ella es utilizando su metáfora, ¿no? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. En la actividad para la casa es lo siguiente. Dice, en la pregunta número 7, después de la lectura, lo que tienen que hacer ustedes es elaborar una espina de Ishikawa teniendo en cuenta el problema y las causas. Con las ideas principales de cada uno de los párrafos, con eso podrán ustedes elaborar su espina de Ishikawa. Lo trabajarán en Word y me enviarán
al Classroom. Ya, Miss. Es todo por hoy día. ¿Alguna pregunta? Sí, una preguntita. Sí. El diagrama de Chicago que vamos a elaborar es con respecto a la lectura, ¿no? Sí, es con respecto a la lectura. Por eso les decía que lo van a trabajar con las ideas principales, con la idea principal de cada párrafo. Ya, Miss, sí se entendió. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Miss, de entregar? A ver, mañana, hoy día tenemos lunes y martes, mañana, bueno, me pueden entregar hasta el viernes. Hasta el viernes. Ya, Miss. Ya, Ya, Miss. eso ha sido todo por hoy. Gracias por Gracias, Miss. Gracias, cuídense, Miss, cuídense. Han participado Hasta luego. todos. Gracias, Hemos podido gracias. trabajar. Ha sido un gusto saludarlos. Hasta pronto. Gracias, Miss. De todas maneras, Chao, cuídense. chao. Gracias, Miss. Gracias. Muy Chao, interesante Miss. la clase, Miss. Gracias. Muy Gracias, amable. A ustedes. Gracias, Miss.